Dios les bendiga, quiero hablarles del mito de la razón, que si el fin justifican los medios, así como pensaba el filósofo Nicolás Maquiavelo en el siglo XV, y cómo se ha introducido en las ciencias políticas y dentro de nuestra sociedad. Vamos a descubrirlo a la luz de la palabra de Dios. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que des like, que active la campanita. Comenzamos. La biografía oficial de Nicolás Maquiavelo. Nació en Florencia en 1469 y falleció en el año 1527. Fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano que influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. Secretario de la República de Florencia, acometió numerosas misiones diplomáticas y reorganizó el ejército de Florencia. Saltó a la política justamente con la caída en desgracia de los Medici, una poderosa familia en la urbe italiana. Los nuevos líderes de Florencia, los Signori, concedieron a Maquiavelo un cargo público por sus conocimientos de los clásicos y su retórica, su talante negociador y su ingenio, cualidades que resultarían muy útiles en la Italia convulsa de esos tiempos. Decía un comentario de Sabine George en 1968, la tendencia de Maquiavelo es evidentemente abstraer la política de toda consideración y escribir acerca de ella como si fuera un fin, haciendo del poder ese fin que justifica cualquier medio necesario. El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó plasmado fundamentalmente en dos obras: La vida del Castruccio Castracani de Luca en 1520 e Historia de Florencia en 1520 al 1525. Maquiavelo estaba considerado como el fundador del pensamiento político moderno. El fin justifica los medios es una frase hecha que está presente en varios idiomas modernos y que tiene aplicación en la política, los negocios o en cuestiones éticas. Significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Otra frase que sintetiza el pensamiento de Maquiavelo es: vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres. Hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Nicolás Maquiavelo es posiblemente el pensador político más influyente del Renacimiento italiano. También decía esta frase que valía mejor ser temido que amado. En una de sus líneas del libro El Príncipe, dice así: porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello es necesario a un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad. El fin que según Maquiavelo pretende lograr en un príncipe o aquel que tiene el poder es el de infundir miedo a todo aquel que esté por debajo de él y exterminar o eliminar a todos aquellos que se nieguen a obedecer lo que él designe como una orden. En otras palabras, quitar del camino aquello que le estorba. El mito del maquiavelismo, entendido como la práctica que ignora la moral y acepta cualquier medio para alcanzar una meta o un propósito. Aquellos políticos de la democracia aún se les continúa llamando pensamiento maquiavélico. Convencido de que la política debe basarse en la maldad y que es menester pecar para conservar la dignidad y el Estado, cabe recalcar que el contexto histórico era muy distinto ahora en día.
Se siguen usando estas prácticas dentro de los estados modernos. Maquiavelo fue un admirador de Moisés y podría hasta haber creído en Dios o aparentar creer en él para mantener cargos públicos y aceptación dentro del liderazgo del clero católico y los reyes. La tradición cristiana, que entendía el poder como una institución divina, no encontró apoyo en su teoría El Príncipe. Un comentario de Maquiavelo es el siguiente: y aunque para Moisés no sea lícito razonar por haber sido mero ejecutor de las órdenes de Dios, sin embargo, debe ser admirado, aunque solo sea por aquella gracia que le hacía hablar con él. Un comentario del libro Una desmitificación por Antonio Cruz. Su concepción de la naturaleza humana como sede constante de envidias, ambiciones y deseo de venganza le llevaron a entender la historia del modo helénico, la teoría oriental de los ciclos universales o del eterno retorno que habrían compartido griegos y romanos. Era aceptada también por Maquiavelo, entendiendo como una permanente manifestación de lo mismo. Millones de personas siguen creyendo lo que pensó Maquiavelo. No todos están dispuestos a sacrificar sus deseos y sus ambiciones. No se trata solo de aquellos políticos corruptos que sacrifican su prestigio entregándose ante el altar de Mamón, el dios de la riqueza. Están los que matan para defender una idea, como las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial en Japón. En los conflictos armados es donde vemos más claro el pensamiento maquiavélico, desde los artistas hasta los narcotraficantes. Desde los empresarios que contaminan el medio ambiente o enferman y juegan con la salud de las personas, océanos y ríos contaminados, las farmacias multinacionales que se niegan a proveer las medicinas a las enfermedades y mantener el negocio de la salud pública, las modas que terminan por crear estereotipos de la mujer perfecta, creando complejos y enfermedades en jóvenes anoréxicas, la prostitución a la que son sometidas miles de mujeres inmigrantes alrededor del mundo. Este pensamiento se manifiesta dentro de esa alma perversa donde sea que se le permita y se le dé lugar. Trayendo este mito a la luz de la palabra, al Evangelio eterno, en Primera de Pedro, capítulo 3, su versículo 8 al 10, dice de la siguiente manera: una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. En otras palabras, sería fácil devolver bien por bien o mal por mal. Lo difícil es devolver bien por mal y bendición por maldición. Este es el reto del mensaje del cristiano. Esta es la sublime altura de la moral cristiana que Jesús anuncia para ciudadanos del reino. En la palabra del Señor nos encontramos en las leyes de Moisés, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Aquel ojo por ojo y diente por diente que se proponía del Viejo Testamento sustenta el pensamiento de Maquiavelo. Esto fue implementado en un tiempo distinto, diferente y con un contexto histórico completamente ajeno a nuestra realidad, para acabar con la venganza bárbara y darle más igualdad o castigo y terminar con esa desproporcionada y salvaje venganza. En Mateo capítulo 5, el 38 al 39 dice: el amor hacia los enemigos. Jesucristo mismo nos enseña y nos dice: oíste que fue dicho ojo por ojo
y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La cultura romana helénica, ser humilde era ser débil. Sin embargo, Pablo, hablando a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, su versículo 3. Algo muy radical y revolucionario para la época, lo que traía un cambio de costumbre. La ética cristiana considera la humildad como algo muy positivo. En Filipenses capítulo 2, 6 al 8 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El más claro ejemplo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su humildad, que se despojó de todo y se hizo siervo. También el creyente debe ser una persona de palabra. En Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El verdadero cristiano debe vivir en la sencillez y en la prudencia del lenguaje, porque cuando esto no se practica, nace la mentira. Satanás es el padre de mentira, dice las Sagradas Escrituras. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús muchas veces se le atribuye su lucha para libertar a Israel del pueblo romano, con movimientos como los celotes. Sin embargo, Jesús siempre fue claro en su postura, aunque fue muchas veces tentado al poder político por el mismo Satanás. Jesús siempre afirmó que su reino no era de este mundo. El odio no es otra cosa que quererse a uno mismo a costa del otro. El producto de este egoísmo es generalmente la muerte. Dice la palabra del Señor: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es homicida y ningún homicida tiene vida eterna. Primera de Juan 3, del 14 al 15. El amor fraterno que propone Jesús desemboca en la entrega, la solidaridad y la auténtica vida. No cabe duda que la sociedad está llena de pensamientos maquiavélicos. Nosotros como cristianos tenemos un gran deber de desmitificar este pensamiento en las sociedades, que cada día se hunden en una espiral a la perdición. Mi nombre es Joseph Pineda. Dios les bendiga grandemente. Si no se han suscrito al canal, les pido que se suscriban, que le den like, que activen la campanita para que cuando suba otro video les llegue una notificación. Hasta aquí este video. Hasta la próxima.